Buen día muchachos, espero que se encuentren bien y hoy pues continuamos con las clases virtuales, en este caso de biología de grado noveno. Así que voy a empezar haciendo una retroalimentación de lo visto en clase. La biología es un conjunto de conocimientos referentes a los procesos y a los fenómenos que ocurren en los seres vivos. La biología es una ciencia que tiene como objeto la vida en sus diferentes manifestaciones, desde plantas y animales hasta los pequeños organismos que no se ven a simple vista. Para dicho estudio, la biología se apoya de disciplinas más específicas, las cuales yo las he puesto acá con color verde y vamos a entrar a ver la generalidad de cada una de ellas. La bioquímica, que nos ayuda a entender la reacción y la composición química relacionadas con los seres vivos. La ecología, que estudia la interacción de los organismos con su entorno. La genética, que analiza la herencia biológica y la transmisión de material genético a través de la reproducción. La citología, que es el estudio de la célula. La anatomía, que es la distribución de órganos y sistemas de un organismo. Y la taxonomía, que es la que nos ayuda a clasificar los seres para facilitar el estudio a lo largo del tiempo. Los aportes de la biología han sido muchos, chicos, y yo les voy a nombrar algunos. Por ejemplo, nos ha dado a conocer el origen de enfermedades hereditarias y pues así prevenirlas o curarlas. Otro aporte es entender la vida de bacterias y virus para desarrollar medicinas y vacunas. Y también nos ha aportado con el diseño de acciones que disminuyan los niveles de contaminación ambiental causadas por las actividades humanas. Para nosotros empezar a comprender todo esto de la biología, es necesario hablar de la célula. Y es que la célula es la unidad mínima fundamental ¿de qué? De la vida. Y para esto vamos a empezar a mirar todos los postulados que hay acerca de la teoría celular. Decimos que la célula, en un primer postulado, es una unidad estructural, porque es la que nos va a dar la forma a cada organismo. En un segundo postulado, la célula es una unidad funcional. Esto gracias a que es capaz de realizar las funciones de, primero, nutrición, segundo, reproducción y tercero, se relaciona con el medio ambiente. En otro postulado, en un tercer postulado, la célula es una unidad de origen. ¿Por qué? Porque toda célula proviene de una anterior. Y se reproducen mediante la división celular. Y en un cuarto postulado, la célula es una unidad genética, ya que dentro de ella está contenido el material genético o heredable.
¿Listo? Si nos damos cuenta en la teoría celular, casi siempre creemos que la célula sí es la unidad mínima o la partícula fundamental de la vida. Pero gracias a esa teoría celular es que decimos que es una unidad estructural porque nos da forma, es una unidad funcional porque puede realizar procesos de nutrición, reproducción y relación con el medio. Es una unidad de origen, ya que pues toda célula proviene de una anterior, y importante esto que es donde vamos a centrarnos ahorita. Se reproducen mediante la división celular y por último que es una unidad genética, porque como ustedes saben en el núcleo de cada célula está algo llamado ADN o información heredable, información genética. Esos postulados nos permiten comprender los principios generales bajo los que se rigen las células y la vida. Así que vamos a empezar con algo que es la reproducción. Sabemos que la reproducción es un proceso biológico que permite crear nuevos organismos y así preservar su especie. Las dos finalidades de la reproducción, ¿cuáles son? La primera, que es conservar la especie, y la segunda necesidad o por qué es que se viene a dar la reproducción es para poder evolucionar y que las especies no se extingan. Decimos que hay dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Comenzaremos hablando de la reproducción asexual. La reproducción asexual es cuando un organismo es capaz de multiplicarse a sí mismo y originar individuos idénticos. Se producen individuos idénticos gracias a que solo hay un progenitor. O sea que hay material genético o ADN únicamente de un ser. Así que todos los que vienen a multiplicarse tienen que ser totalmente idénticos. ¿Listo? Pero dentro de la reproducción asexual, esa es la generalidad, hay 4 formas que es de las cuales ya hemos estado hablando en clase, las cuales voy a dar también una generalidad de cada una de ellas. La primera que nosotros veíamos era la división binaria o simple. En este tipo de reproducción, la célula divide su núcleo en 2 células idénticas. Lo representábamos de la siguiente forma. Tenemos una célula madre, este es el núcleo donde está el ADN, y ella empieza a dividir ese núcleo. Y vamos a ver una pequeña ruptura de citoplasma. Acuérdense que es esa sustancia acuosa que tiene todos los demás organelos y cada una se va a convertir en una célula totalmente independiente. Y estas son como resultado 2 células hijas. Esto es muy común en bacterias y algunos protozoos. La segunda forma de reproducción es la división múltiple. En ese tipo de reproducción, que también es conocido como esporulación, el núcleo
se fragmenta en varias partes. ¿De qué forma nosotros lo realizábamos o lo graficábamos? Tenemos un núcleo donde encontramos unas divisiones. En este caso vamos a encontrar 5 divisiones. Y a partir de ese núcleo, igual que en el caso anterior, se empieza a dividir el citoplasma y cada una va a comenzar a ser una célula totalmente independiente. Dijimos que acá habían 5 pequeñas divisiones. Eso quiere decir que vamos a obtener 5 células hijas. Es común este tipo de reproducción en algunos hongos, algunas algas y en los helechos, que son las plantas, que tienen esporas, de ahí la palabra esporulación. Detrás de cada una de las hojitas que nosotros vemos en los helechos, acuérdense en que ella empieza a producir esporas y que esas esporas a través del viento se sueltan de la hoja y cuando caen en una tierra firme, en una tierra que puede darle nutrientes, pues ella empieza con un proceso de reproducción y así se van generando más plantas de helechos. Luego tenemos otra forma de reproducción que es la gemación. Esa gemación se da, es cuando se produce un abultamiento o protuberancia llamadas yemas. Y de allí se genera un ser independiente. Lo veíamos en especial con una especie animal que son las hidras de agua dulce. Y es que nosotros decíamos que las hidras, que es una especie acuática, decimos que ella, este es el progenitor, y empieza a aparecer un abultamiento o una yema. A partir de esa yema, pues está generando un nuevo individuo, el cual nosotros representábamos de esta forma, hasta que se desprendía totalmente de su progenitor y quedaba como un ser independiente. Obviamente va a ser totalmente idéntico al único progenitor. Acordémonos que es reproducción asexual y que solo hay información genética de un ser. Así que todos los hijos o todas las crías que vayan a tener pues van a ser totalmente igualitas al padre o al progenitor. ¿Listo? Luego hablamos de otra forma de reproducción asexual que es la fragmentación. La fragmentación, que también es conocida como regeneración. Y es que se da cuando una parte de un organismo se separa y dicha sección es capaz de generar un nuevo ser. Acordémonos de los ejemplos. Yo les hablaba de 2 casos y es, por ejemplo, la planaria, que es un gusano plano. Los gusanos planos hacen este tipo de reproducción
yo se los dibujaba a ustedes en clase, y es que por cada vez que ella se parte o se fragmenta, va a generar un individuo totalmente independiente. Acá vemos que ella está fraccionada en 3 partes. Quiere decir que todos estos son nuevos individuos. ¿Listo? Acá también podemos hablar de la estrella de mar. Cuando ella pierde un pedacito de alguno de sus brazos, también hace exactamente lo mismo. Ella por su parte se regenera, es decir, que queda en su forma totalmente normal. El tejido se reconstruye y no es que le quede faltando un pedazo del cuerpo. Pero de ese pedacito de cuerpo es que viene a salir un nuevo individuo. ¿Listo? Que por qué la lagartija no puede ser de reproducción asexual, de fragmentación. Porque básicamente si ella pierde la cola, ella lo regenera, porque no es que quede con ese faltante del cuerpo. Pero algo importante es que en este caso nosotros vemos que cada una de esas partes cobran vida, o sea, genera un nuevo individuo. En el caso de las lagartijas no. Pierde la cola, ella lo regenera, o sea, la única especie lo regenera, podríamos hablar del progenitor, pero ese trozo de cola va a quedar como un tejido muerto. Quiere decir que ahí no generó nueva vida. Esta es la razón por la cual no podemos hablar de que la lagartija hace un proceso de fragmentación. Ella tiene un proceso normal de reproducción sexual. ¿Listo? Acá, ¿qué otro ejemplo nos serviría? La estrella de mar. También nos serviría la lombriz. Cada vez que hay una sección de ella, va a generar un nuevo individuo. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a hablar de reproducción sexual. Y es que en la reproducción sexual, bueno, esta se caracteriza por el intercambio de material genético de los gametos. Acordémonos que los gametos son las células germinales o células reproductoras, teniendo como resultado seres únicos con variabilidad genética. ¿Qué quiere decir variabilidad genética? Que en este caso estamos hablando de que hay gametos. Quiere decir que tenemos ¿cuántos progenitores? 2. Reproducción sexual, 2 progenitores. O sea que va a haber ADN o información genética de 2 individuos de la misma especie. Entonces en este caso podemos hablar de una variabilidad. Quiere decir que no va a ser totalmente idéntico como en el caso de la reproducción asexual. Anteriormente hablábamos de que quedaba totalmente igual a su progenitor porque solo había información genética de uno. En este caso, como hay 2 progenitores, pues va a tener unos fenotipos y unos genotipos, es decir, características físicas y características genéticas totalmente variables. ¿Por qué? Porque el material genético proviene de 2 progenitores. ¿Listo? También decimos que en la reproducción sexual hay 2 formas de esa reproducción. ¿Cuáles eran esas formas? Una que era la isogámica, que nosotros decimos que es una reproducción sexual isogámica cuando los gametos son idénticos en forma y en función.
Decimos que la mayoría de las algas son las que hacen este proceso o este tipo de reproducción sexual. Ahora vamos a hablar de la otra forma de reproducción sexual, que es de forma heterogámica o heterotípica. Y es cuando nosotros encontramos que los gametos son diferentes en forma y en función. Y acá es donde nosotros empezamos a hablar del tipo de reproducción humana o de la mayoría de los mamíferos. Y es que los gametos, yo por acá lo voy a escribir para que no se les olvide, son las células sexuales o reproductoras. En este caso nosotros encontramos que gametos son dos. ¿Cuáles son esos dos gametos? Los óvulos y los espermatozoides. Decimos que los óvulos son la célula sexual o célula germinal femenina, mientras que el espermatozoide es la célula germinal masculina. Y miremos acá atrás, decíamos que son diferentes en forma y en función. Y es que vamos a hablar precisamente de los óvulos. Cuando hablamos de los óvulos, sabemos que ellos son o tienen una forma esférica. Además, ellos son internos. Quiere decir que nunca van a salir, o en un proceso de reproducción ellos nunca van a salir del aparato reproductor femenino. Mientras que cuando nosotros hablamos de los espermatozoides, que son la célula germinal masculina, hablamos que son externos. Quiere decir que salen o que se encuentran fuera en el proceso de reproducción sexual del aparato reproductor masculino. Esto en cuanto a funciones. Decimos que el óvulo es totalmente inmóvil. Es decir, se encuentran ubicados en los ovarios. Ellos no se mueven de ahí. En cambio, los espermatozoides son móviles y son ágiles. En cuanto a tamaño, el óvulo puede llegar a medir aproximadamente como el tamaño de una uva o un mamoncillo. Quiere decir que visiblemente es una célula amplia, grande, se puede ver. Mientras que el espermatozoide es totalmente microscópico. Es una célula que no se puede ver a simple vista. De ahí la palabra hetero, que sean ¿qué? Diferentes. Gametos, acuérdense, son células sexuales. En el caso de la reproducción sexual de nosotros los humanos, encontramos dos gametos: óvulos, que es la célula germinal femenina, y los espermatozoides, que es la célula germinal masculina. Para continuar hablando de la reproducción sexual de forma heterogámica, es necesario comprender otro término, que es la fecundación. Y es que para que se dé una reproducción heterogámica necesitamos este proceso. ¿A qué se refiere este proceso? A la fusión o unión de gametos. Cuando hay esta fusión de gametos, nosotros vamos a encontrar que después de la fecundación se va a empezar a formar ¿qué? Un embrión. Cuando ya se forma el embrión, por acá les pongo la definición, un embrión que es el desarrollo o crecimiento de un cigoto.
Quiere decir que primero está ¿qué? Un cigoto. ¿Qué son los cigotos? Es la primer célula con ADN único. ¿Por qué? Porque ese cigoto se viene a dar a partir de esta fusión. Entonces tenemos el proceso de fecundación, que es la fusión o la unión de gametos. Luego aparece, gracias a esa fusión, la primer célula con ADN único. ¿Cómo se llama esa primer célula? Cigoto. Cuando ya empieza a haber un desarrollo o crecimiento de ese cigoto, estamos hablando de un embrión. ¿Listo? Ese es el proceso de la reproducción sexual de forma heterogámica o heterotípica. Quiere decir que los dos gametos son totalmente diferentes. ¿Listo? Todo esto nos lleva a conocer algo, y es que gracias a los procesos de reproducción, acá se los voy a poner como la importancia de que nosotros conozcamos esto, es que nos lleva a entender, o sea, nos ayuda a entender los procesos de adaptación, los procesos de evolución y de extinción de las especies. ¿Listo? Más que todo nosotros hemos estado hablando de esto en las clases. Próximamente ya estaremos hablando de la reproducción celular, que ya queda para el próximo video. ¿Listo, chicos? En el blog yo les voy a estar dejando una actividad la cual ustedes van a estar resolviendo y me la van a dejar bien sea en los comentarios del mismo blog o mediante el correo electrónico hablemoscongeral@hotmail.com, Geral con G, o hablemoscongeral@gmail.com. Feliz día, chicos, nos vemos en el próximo video.